La verdadera riqueza. Principios de la prosperidad bíblica. Capítulo 15. Pertenece a Dios. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el tercer capítulo de Malaquías. ¿Cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en este capítulo? Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente. Y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que 1/10 parte de las posesiones de éste sean devueltas a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo, es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Esta obra extraña resultados solemnes y eternos, y es demasiado sagrada para ser dejada al impulso humano. No debemos sentirnos libres para tratar este asunto según nuestro propio capricho. En respuesta a los requerimientos de Dios, deben apartarse reservas regulares como sagradas para su obra. Las primicias. Además del diezmo, el Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Los siervos del Señor no han de verse limitados a una mísera porción. Sus mensajeros no deben verse restringidos en su obra de presentar la palabra de vida. A medida que enseñan la verdad, deben tener recursos que invertir en el adelantamiento de la obra, algo que debe hacerse a su debido tiempo para ejercer influencia mejor y más poderosa para salvar. Deben realizarse acciones de misericordia. Debe ayudarse a los pobres y dolientes. Deben asignarse donativos y ofrendas para este propósito. Esto debe hacerse especialmente en los campos nuevos, donde nunca se ha enarbolado el estandarte de la verdad. Si todos los que profesan ser hijos de Dios, tanto ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no habría escasez en la tesorería. Si todos pagasen fielmente el diezmo y dedicasen a Dios todas las primicias de sus ganancias, habría abundante provisión y recursos para la obra. Pero la ley de Dios no es respetada ni obedecida, y esto ha ocasionado una necesidad apremiante. Recordemos a los pobres. Todo despilfarro debe ser suprimido de nuestra vida, porque el tiempo que tenemos para trabajar es muy corto. En derredor nuestro vemos necesidades y padecimientos. Hay familias que necesitan alimentos, pequeñuelos que lloran por pan. Las casas de los pobres carecen de los debidos muebles y ropa de cama. Muchos de ellos viven en tugurios, casi completamente privados de las cosas necesarias. El clamor de los pobres llega al cielo. Dios ve y oye. Pero muchos se glorifican a sí mismos, mientras que sus semejantes pasan hambre y miseria, gastan mucho en sus mesas y comen más de lo necesario. ¿Qué cuenta tendrán que dar pronto los hombres por el uso egoísta del dinero de Dios? Los que desprecian las medidas que Dios dispuso para los pobres encontrarán que no solo robaron a sus semejantes, sino también a Dios, y malversaron sus bienes. Todo pertenece a Dios. Todo el bien que el hombre goza proviene de la misericordia de Dios. Él es el grande y bondadoso dador. Su amor se manifiesta a todos en la abundante provisión hecha para el hombre. Nos ha dado un tiempo de gracia en que formar un carácter para las cortes celestiales. Y si nos pide que reservemos una parte de nuestras posesiones para Él, no es porque necesite algo. El Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos
y bueno como alimento, e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de sus bondades. Pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era el dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza obedeciendo perfectamente sus requerimientos. Así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrado y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿No tiene el Señor derecho a exigir esto de nosotros? ¿No dio acaso a su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? ¿Y no habrán de afluir a su tesorería nuestras ofrendas de agradecimiento para promover su reino en esta tierra? Puesto que Dios es el dueño de todos nuestros bienes, no habrá de impulsarnos la gratitud a Él, a presentarle ofrendas voluntarias de agradecimiento en prueba de que lo reconocemos dueño de nuestra alma, cuerpo, espíritu y propiedad. Si se hubiese seguido el plan de Dios, estarían ahora afluyendo recursos a su tesorería, abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Sin excusa, es un plan trazado por el cielo que los hombres devuelvan al Señor lo que le pertenece. Y esto se presenta tan claramente que los hombres y las mujeres no tienen excusa por no comprender ni cumplir los deberes y responsabilidades que Dios les ha impuesto. Los que aseveran que no pueden ver que tal es su deber, revelan al universo celestial, a la iglesia y al mundo, que no quieren aceptar este requerimiento tan claramente presentado. Piensan que si practicaran el plan del Señor se privarían de sus propios bienes. En la codicia de sus almas egoístas deben tener todo el monto, tanto el capital como el interés, y usarlo para su propio beneficio. Dios pone su mano sobre todas las posesiones del hombre diciendo: «Yo soy el dueño del universo, y estos bienes son míos». El diezmo que han retenido lo reservaba para sostener a mis siervos en su obra de explicar las Escrituras a los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley. Al usar mi fondo de reserva para satisfacer sus propios deseos, han privado su alma de la luz que yo había provisto para ellas. Han tenido oportunidad de manifestarme su lealtad, pero no lo han hecho. Me han robado. Han hurtado mi fondo de reserva. Malditos sois con maldición. Malaquías 3:9. Los que se quejan. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios, a los que hacen impiedad. No solo son los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como dice Malaquías capítulo 3, versículos 13 y 15. Así se quejan los que retienen lo que pertenece a Dios. El Señor les dice que lo prueben trayendo sus diezmos al alfolí, para ver si no derramará sobre ellos bendición. Pero albergan la rebelión en su corazón y se quejan de Dios, al mismo tiempo que le roban y disipan sus bienes.
Cuando su pecado les es presentado, dicen: he tenido adversidades, mis cosechas han sido pocas, pero los malos prosperan. No vale la pena guardar el mandato del Señor. Dios no quiere que nadie ande lamentándose delante de Él. Los que así se quejan de Dios han atraído la adversidad sobre sí mismos, robaron a Dios, y su causa se vio estorbada, porque el dinero que debería haber afluido a su tesorería se dedicó a fines egoístas. Fueron desleales a Dios al no seguir el plan prescrito por Él. Cuando Dios los prosperó y les pidió que le diesen su porción, sacudieron la cabeza y no reconocieron que era su deber hacerlo. Cerraron los ojos de su entendimiento a fin de no ver. Retuvieron el dinero del Señor y trabaron la obra que Él quería que se hiciese. Dios no fue honrado por el uso dado a los bienes que Él había confiado. Por lo tanto, dejó caer la maldición sobre ellos, permitiendo que el devorador destruyese sus frutos y trajese calamidad sobre ellos. Los que temen a Jehová. En Malaquías 3:16 se presenta una clase de personas diferentes, una clase que se reunía no para criticar a Dios, sino para hablar de su gloria y de sus misericordias. Habían sido fieles a su deber, habían dado lo suyo al Señor. Daban testimonios que hacían cantar y regocijar a los ángeles celestiales. No tenían quejas contra Dios. A los que andan en la luz y son fieles y leales en el cumplimiento de su deber. No se les oye quejarse ni emitir críticas. Pronuncian palabras de valor, esperanza y fe. Son los que se sirven a sí mismos, los que no dan a Dios lo suyo, los que se quejan. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. La recompensa de la generosidad expresada con toda el alma consiste en que la mente y el corazón son puestos en comunión más íntima con el Espíritu. El hombre que sufrió desgracias y se endeudó no debe tomar la parte del Señor para cancelar sus deudas con sus semejantes. Debe considerar que se lo está probando en este asunto y que el usar para sí la parte del Señor roba al dador. Es deudor a Dios por todo lo que tiene, pero llega a ser doblemente deudor cuando emplea el fondo del Señor para pagar lo que les debe a seres humanos. Frente a su nombre se escriben en los libros del cielo las palabras infidelidad a Dios. Tiene que arreglar una cuenta con Dios por haberse apropiado de los recursos del Señor para su propia conveniencia. Y en su manejo de otros asuntos manifestará la misma falta de principios que reveló al apropiarse indebidamente de los recursos de Dios. Ello se verá en todo lo relacionado con sus propios negocios. El hombre que roba a Dios cultiva rasgos del carácter que le impedirán ser admitido a la familia de Dios en el cielo. Un empleo egoísta de las riquezas demuestra que uno es infiel a Dios e incapacita al administrador de los recursos para el cometido superior del cielo. Hay por doquiera canales por los que podría fluir la benevolencia. Se producen constantemente necesidades. Hay misiones que se ven estorbadas por la falta de recursos. Deberán ser abandonados a menos que los hijos de Dios se despierten y comprendan el verdadero estado de las cosas. No esperen hasta el momento de la muerte para hacer su testamento, porque deben disponer de sus recursos mientras vivan. Testimonios para la Iglesia. Tomo 6, páginas 384 a la 391. Gloria a Dios, Jesús murió.